Bienvenidos de nuevo a este vuestro rincón favorito donde desentrañamos los misterios y las pasiones que nos llegan desde Turquía. Hoy, tengo entre manos un tema que sé que os ha estado carcomiendo, un dolor de cabeza para muchos, y una incógnita que ha generado miles de teorías en las redes, el misterio detrás del no regreso de Serine y Kerem. Sí, sé que estáis todos expectantes, esperando saber qué hay detrás de esa decisión que nos ha dejado con la miel en los labios, deseando verlos juntos de nuevo. Y es que, seamos sinceros, la química entre Serine y Sarikaya y Kerem Bürsin es innegable, eléctrica, de esas que traspasan la pantalla y se instalan en nuestro corazón. Cada vez que aparecen juntos, ya sea en una serie, en una película o incluso en una aparición pública, la energía que irradian es palpable. Por eso, cuando surgió la posibilidad, la esperanza de verlos compartiendo proyecto una vez más, la ilusión se disparó. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué esa oportunidad se desvaneció? Ese es el enigma que vamos a intentar desvelar hoy. Vamos a sumergirnos en los rumores, en las posibles explicaciones, en las esperanzas que aún mantenemos vivas y sobre todo, en la verdad oculta detrás de su no regreso. Pero antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, os recuerdo, si aún no lo habéis hecho, que le deis a ese botón de suscribirse que veis por aquí abajo. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoos contenido fresco y, lo más importante, os asegura no perderos nada de lo que publicamos. ¡Vamos allá! Pues bien, el revuelo comenzó hace unos meses, cuando surgieron las primeras informaciones sobre un posible reencuentro en la pantalla de Serine y Kerem. Imaginaos la alegría de los fans, la expectativa, las ganas de revivir esa magia que nos conquistó con sus personajes. Se hablaba de un proyecto ambicioso, de una historia que prometía ser épica, de esos que marcan un antes y un después en la televisión. Las redes sociales explotaron, se crearon hashtags, se compartieron fotos antiguas, se especuló con los posibles géneros, con los roles que interpretarían. Era un torbellino de emoción y anticipación. Pero como suele ocurrir en este mundo, las cosas no siempre salen como esperamos. Las primeras grietas en la ilusión aparecieron de forma sutil, casi imperceptible al principio. Comentarios velados, rumores que se propagaban como la pólvora, y la falta de confirmaciones oficiales. Los días se convirtieron en semanas, y la información se volvía cada vez más escasa y contradictoria. De repente, lo que parecía un proyecto inminente empezó a desvanecerse en el aire. La esperanza se fue transformando en frustración, y la pregunta resonaba con fuerza: ¿qué está pasando? Una de las hipótesis que más fuerza ha cobrado, y que a menudo se menciona en los círculos de fans y en algunas filtraciones de medios, apunta a diferencias creativas o de visión entre los involucrados. Y cuando digo involucrados, me refiero no solo a Serine y Kerem, sino también a los productores, guionistas e incluso a los directores del proyecto. A veces, en la industria del entretenimiento, las visiones artísticas no concuerdan. Puede que uno quisiera ir en una dirección, mientras que los otros preferían otra. Y si esa divergencia es lo suficientemente grande, puede paralizar un proyecto por completo. Imaginad que Serine, y con su gran trayectoria y su ojo para la calidad, tenía unas expectativas muy altas sobre el guión o la dirección, y estas no se cumplían. Lo mismo podría haber ocurrido con Kerem, conocido por su implicación en los proyectos que le apasionan. Si ambos como protagonistas sentían que la propuesta no estaba a la altura de lo que ellos representaban, o de lo que sus seguidores esperaban, es completamente lógico que prefirieran dar un paso atrás. Otra razón muy comentada, y que siempre flota en el ambiente de este tipo de rumores, son los compromisos laborales y contratos previos. El mundo de la actuación es frenético. Los actores, especialmente aquellos con tanto éxito como Serine y Kerem, tienen agendas apretadas, compromisos con otras producciones, contratos de exclusividad, y un sinfín de proyectos que a veces se solapan o impiden su participación en otros. Es posible que en el momento en que se planteó este proyecto, uno o ambos ya tuvieran atados otros compromisos que les impedían dedicar el tiempo y la energía necesarios. A veces se trata simplemente de una cuestión de logística, de agendas incompatibles que por mucho que se desee, hacen imposible la colaboración. Y no olvidemos que también pueden existir cláusulas de confidencialidad que impiden a los actores hablar abiertamente de proyectos que finalmente no se concretan. No podemos obviar tampoco la presión mediática y el escrutinio público. Serine y Kerem son dos de las figuras más queridas y seguidas de Turquía. Cualquier cosa que hagan, cualquier decisión que tomen, es analizada al milímetro. A veces, esa presión puede ser abrumadora, y
La idea de enfrentarse nuevamente a una ola masiva de expectativas y opiniones podría ser desalentadora. Si el proyecto no tenía garantizado el éxito, o si la historia en sí no era lo suficientemente sólida, quizás sopesaron el riesgo de decepcionar a sus seguidores, o de enfrentarse a críticas negativas si la química no era la misma, o si la historia no les convencía. Es una decisión difícil, la de arriesgarse a un posible fracaso cuando tienes una carrera consolidada y un público fiel. Y luego está la cuestión más personal, los rumores sobre su relación pasada. Aunque ambos han sido siempre muy discretos y respetuosos con su vida privada, es innegable que mantuvieron una relación sentimental muy mediática y seguida por todos. A veces la dinámica entre dos personas que han compartido intimidad puede ser compleja cuando se trata de trabajar juntos. Si bien es cierto que muchas parejas de actores han trabajado juntos con éxito, también es verdad que tras una ruptura, puede haber razones para no querer volver a mezclar lo profesional con lo personal, ya sea por respeto mutuo, por evitar especulaciones, o simplemente porque la energía ya no es la misma. Aunque no hay confirmación alguna de que este fuera el caso, es una especulación que siempre surge en este tipo de situaciones. Es importante recordar que esta es solo una teoría y que no hay nada oficial al respecto. Por otro lado, no podemos olvidar la influencia de los fans y su poder en la industria. A veces la presión de los seguidores puede ser tan fuerte que puede influir en las decisiones de los productores o de los propios actores. Quizás la expectativa era tan alta que cualquier cosa que no fuera la perfección absoluta habría sido motivo de decepción. Y esto, créanme, es una carga pesada para cualquier artista. Los fans quieren ver a sus parejas favoritas juntas, y a veces esa demanda, aunque venga de un lugar de cariño, puede crear una presión insostenible. También se ha rumoreado sobre la existencia de otros proyectos tentadores para ambos en el momento de la negociación. Es posible que paralelamente a la oferta de trabajar juntos, cada uno recibiera otras propuestas muy interesantes, con guiones que les atraían más, con roles más desafiantes, o con compañeros de reparto con los que siempre habían soñado trabajar. En la vida de un actor, las oportunidades son finitas y a veces hay que tomar decisiones difíciles sobre cuál priorizar. Y por último, pero no menos importante, está la posibilidad de que simplemente, no se haya llegado a un acuerdo económico o contractual que satisficiera a todas las partes. En el mundo del cine y la televisión, los contratos son complejos y abarcan muchos aspectos, desde el salario hasta los días de rodaje, pasando por los derechos de imagen y la participación en beneficios. Si no hay un acuerdo que beneficie a todos, es muy difícil que un proyecto vea la luz. Lo que sí es seguro es que tanto Serine como Kerem son profesionales excepcionales que saben lo que quieren y lo que merecen. No se lanzarían a un proyecto que no les convenciera al 100%, especialmente uno que genera tantas expectativas. Su no regreso, lejos de ser una decepción, puede ser una muestra de su compromiso con la calidad y con su carrera. Prefieren esperar la oportunidad perfecta, la historia que realmente les apasione, antes que participar en algo que pueda empañar su impecable trayectoria. Así que, queridos amigos, la verdad oculta detrás de su no regreso es probablemente una combinación de varios de estos factores, o quizás una razón completamente inesperada que aún no ha salido a la luz. Lo importante es que a pesar de esta ausencia en un proyecto conjunto, ambos continúan brillando con luz propia en sus carreras individuales. Serine nos sigue deslumbrando con su talento y su elegancia, y Kerem nos conquista con su carisma y su entrega. Y quién sabe, quizás el destino les reserve un reencuentro en el futuro, en un proyecto que cumpla todas sus expectativas y las nuestras. Por ahora, solo nos queda seguir apoyándolos, disfrutando de su arte por separado, y manteniendo viva la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy desentrañando el misterio del no regreso de Serine y Kerem. Hemos explorado las posibles razones, desde las diferencias creativas hasta los compromisos laborales, pasando por la presión mediática y las dinámicas personales. Lo cierto es que aunque la decepción es real para muchos de nosotros, también es importante reconocer la profesionalidad y las decisiones que toman estos grandes artistas. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este tiempo conmigo. Vuestros comentarios son oro para mí, así que me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre todo esto. ¿Creéis que hubo alguna otra razón que no hemos mencionado? ¿Qué os gustaría ver en un futuro proyecto de ellos? Dejadme vuestras opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Y si este vídeo os ha gustado, os ha parecido interesante y os ha mantenido enganchados, por favor,
dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.